Nunca imaginé que una simple llamada de teléfono iba a cambiarlo todo, ni que, por un descuido de mi propio hijo, descubriría la traición más dolorosa de mi vida. Soy Isabel Martín, tengo 76 años y vivo en Salamanca, en la misma casa de piedra, donde crié a mis 3 hijos junto a mi marido Antonio, que en paz descanse. Cada rincón de este hogar guarda un recuerdo: en la escalera donde los niños jugaban a deslizarse, la cocina donde celebrábamos las Navidades, el jardín con aquel olivo que Antonio plantó el mismo año que nos casamos. Para mí, esta casa no es solo ladrillo y madera, es mi vida entera. En aquella tarde de martes, como tantas otras, desde que Antonio se fue, el silencio me apretaba el pecho. Eran las 3:30, y el reloj de la cocina parecía sonar más fuerte. Dilo nomo. La soledad pesa distinto cuando sabes que ya no habrá otra voz esperándote al otro lado de la mesa. Para espantar un poco la tristeza, decidí llamar a Javier, mi hijo del medio, el más cariñoso de siempre, el que, tras la muerte de su padre, había asumido el papel de preocuparse por mí. Enmarqué su número de memoria y, tras 3 tonos, escuché su voz familiar. Aló, mamá. Hola, hijo, solo quería escuchar tu voz un ratito. Ay, mamá, qué bueno que llamas. Estaba pensando en ti. ¿Ya te tomaste las pastillas de la presión? Así era Javier, atento, preocupado, dulce. Me hablaba de sus hijos, mis nietos, de cómo Marina, su esposa, estaba liada con el trabajo. La conversación era cálida, como siempre, pero de pronto volvió a salir aquel tema que me quitaba el sueño desde hacía semanas: la residencia. Los Olivos, mamá, lo hablamos la semana pasada. Es un lugar precioso, con jardines, médicos, a toda hora. No estaría sola nunca. Respiré hondo y respondí con calma, aunque la rabia me hervía por dentro. Hijo, ya te lo he dicho, yo estoy bien aquí, en la casa que construí con tu padre. Aquí os crié a vosotros. Aquí está mi vida. Javier suspiró, resignado. Después de un par de frases cariñosas, me dijo que tenía que volver al trabajo. Nos despedimos con un té. Quiero y esperé el clic habitual que indica que la llamada terminó. Pero ese clic nunca llegó. En su lugar se escuchó un murmullo, pasos que se alejaban, y entonces la voz clara de Clara, mi nuera. ¿Ya terminaste de hablar con la vieja? Sentí que el corazón se me rompía en dos. En la vieja. Así me llamaba la mujer a la que yo había recibido en mi casa como a una hija, a la que había cuidado durante sus embarazos, a la que había ayudado siempre que lo necesitaba. Sí, ya está, respondió Javier con un tono cansado. Pero sigue insistiendo en quedarse en esa casa, pues tendrá que entender que no puede quedarse ahí para siempre, dijo Clara. Y cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho. Esa casa val una fortuna. Está en pleno centro, con un jardín enorme. Con el boom inmobiliario, podríamos venderla y comprarnos algo mejor para nosotros. Los niños necesitan su propio cuarto. Y, oye, hasta podríamos mirar un chalet con piscina en las afueras. Me quedé paralizada, pegada al auricular. No podía creer lo que oía. Mi casa, mi vida, convertida en un simple cálculo para que ellos se compraran un chalet. Pero es la casa de mi madre, balbuceó Javier, como dudando. Era la casa de tus padres. Javier, tu padre ya no está. Y seamos realistas. ¿Cuántos años más va a vivir tu madre? 5, 10, si tienes suerte. Mientras tanto, esa fortuna está desperdiciada. A las lágrimas comenzaron a correrme por las mejillas. Me estaban tratando como si ya estuviera muerta, como si mi vida se pudiera medir en años contados, y mi dignidad en millones de euros. En Clara continuó, cada vez más fría y calculadora. Si entra en la residencia, será más fácil manejar. Saspina, tú tienes el poder legal que os dieron cuando tu padre enfermó, ¿no? Sí, respondió Javier, inseguro, pero eso era solo para emergencias. ¿Y qué crees que es esto? Una emergencia. Además, si un médico certifica que ya no puede decidir por sí misma, tú puedes hacerlo todo. Mi prima Lucía, que es geriatra, dice que es facilísimo. Basta con documentar un par de episodios de confusión. Con su diabetes,
y la tensión alta, nadie lo pondrá en duda, y me llevé la mano a la boca para no gritar. ¿Episodios de confusión? Sí. Alguna vez había jurado ver a Antonio sentado en el sillón, como si aún estuviera vivo, y una mañana, medio dormida, le pregunté a Javier si ya había llegado del colegio, pero eso no me hacía incapaz. Era parte de la edad, de la soledad. No significaba que estuviera loca. Quise soltar el teléfono, colgar y fingir que nada de eso era real, pero no podía. Necesitaba escuchar hasta el final. Clara seguía, con voz venenosa: con el dinero de la casa, podríamos poner a los niños en un colegio privado, incluso irnos de vacaciones a Italia o a Francia. ¿No te imaginas lo bien que estaríamos? No sé, Clara, me parece demasiado fuerte hacerlo así, a espaldas de mi madre, a espaldas. No, le diremos que es por su bien. Al principio se resistirá, claro, pero luego lo entenderá. Y si no quiere firmar, para eso tienes el poder legal. Con 2 o 3 informes médicos, un juez aprobará todo. Me derrumbé en la silla. El hijo al que arrullé cuando lloraba en la cuna, al que acompañé en sus deberes hasta la madrugada, estaba planeando junto a su esposa cómo despojarme de lo único que me quedaba a mi casa, mi libertad. En mi interior, una mezcla de rabia y tristeza me quemaba viva. Por un momento pensé que el corazón no me iba a resistir. Las palabras resonaban en mi cabeza como martillazos. Ya terminaste de hablar con la vieja. ¿Cuántos años más va a vivir? 5, 10, si tienes suerte. Lo mejor para ustedes era quedarse con mi casa, con mi dinero, con mis bienes. Cuando al fin escuché el clic y supe que la llamada había terminado, me quedé quieta, con el auricular en la mano, temblando como una hoja. Las lágrimas no eran solo de tristeza, sino de una traición tan profunda que dolía en el cuerpo. Pero en ese instante también nació algo más fuerte que el dolor: la decisión de no rendirme. Durante 76 años había enfrentado la muerte de mis padres, la crianza de 3 hijos, la enfermedad y el adiós de mi marido. No iba a permitir que ahora me trataran como a una anciana senil, ni que me arrancaran de mi hogar con la excusa de que era por mi bien. Aquel martes, en mi soledad, entendí que la batalla apenas comenzaba, y yo estaba dispuesta a darla. Esa noche casi no dormí. Las palabras de Clara y de mi propio hijo resonaban en mi cabeza como un eco cruel que no me dejaba descansar. Me levantaba una y otra vez de la cama, caminaba hasta la ventana y miraba el jardín iluminado por la luna. Allí estaba el olivo que Antonio y yo plantamos hace más de 40 años, fuerte, con las ramas extendidas, como si quisiera protegerme. Y yo, en cambio, me sentía desprotegida, sola, traicionada. ¿Cómo era posible que Javier, mi Javier, aquel niño dulce que siempre me abrazaba cuando tenía miedo, hablara de mí como de un estorbo? ¿Cómo podía Clara, a quien recibí en mi familia como a una hija, llamarme la vieja y planear con tanta frialdad mi futuro? Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero junto con ellas apareció un sentimiento nuevo: rabia. Una rabia honda, casi desconocida para mí. No era solo tristeza, era la certeza de que no iba a permitir semejante injusticia. Recordé las frases que escuché al otro lado del teléfono. ¿Cuántos años más va a vivir? 5, 10, si tienes suerte. Si no quiere firmar, para eso tienes el poder legal. Lo mejor para ustedes era quedarse con mi casa, con mi dinero, con mis bienes. Me dolía el pecho como si me apretaran con una mano invisible. Pero mientras más repetía esas palabras, más firme me volvía por dentro. No me iban a sacar de mi casa, no iban a arrancarme lo único que me quedaba. A la mañana siguiente, aún con los ojos hinchados de tanto llorar, me senté frente al escritorio de Antonio en el estudio. Allí seguían sus papeles, ordenados como a él le gustaba, y su libreta de tapas azules, donde apuntaba los números importantes: el banco, el médico, el abogado. Pasé mis dedos sobre la portada, temblando. Antonio siempre decía: Isabel, la previsión es la mejor defensa. Y tenía razón. Lo primero que hice fue marcar el número del doctor Gutiérrez, mi médico de cabecera desde hacía más de 10 años. Contestó con su voz grave y tranquila: Señora Isabel, ¿cómo está? Doctor, necesito pedirle un favor muy importante.
le dije, con un nudo en la garganta. Quiero que me haga unos exámenes completos, para demostrar que estoy perfectamente lúcida. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Exámenes? Pero usted siempre ha estado bien, Isabel. ¿Puedo preguntar por qué? Es complicado, doctor. Solo necesito un informe médico oficial que diga que estoy en pleno uso de mis facultades. Podría verme mañana mismo. Está bien, venga a mi consulta a las 8. No se preocupe. Colgué y sentí que por primera vez en muchas horas respiraba. Con un poco de calma. Un paso estaba dado, Anne. El segundo fue llamar a don Ramiro Torres, el abogado que había manejado los asuntos legales de Antonio cuando enfermó. Lo conocíamos desde hacía años, casi era un amigo de la familia. Isabel, querida, ¿cómo estás? Me saludó con calidez don Ramiro. Necesito verle cuanto antes. Es sobre el poder legal que Antonio y yo dejamos firmado a favor de Javier. Quiero revisarlo y revocarlo. Eso es serio. Venga mañana por la tarde. Lo vemos con calma. Encolgué el teléfono con las manos aún temblorosas, pero con el corazón un poco más firme. Estaba trazando un plan. Por último, marqué a mis otros dos hijos, primero a Carlos, que vive en Valencia. Cuando le conté lo sucedido, no lo podía creer. Mamá, eso es inaceptable. Javier no tiene derecho a decidir eso sin consultarnos. A todos, lo sé, hijo, pero por ahora no digas nada. Primero debo protegerme legalmente. Después, llamé a Lucía Mejaya Menor, que vive en Sevilla con su familia. Su reacción fue aún más dura. ¿Cómo se atreve, mamá? Esa casa es tuya. Nadie tiene derecho a obligarte a venderla. Lucía, necesito que me apoyes, pero que mantengas la calma. Déjame organizar las cosas aquí, y luego veremos cómo enfrentamos a Javier en esa noche. Dormí poco, pero ya no lloraba tanto. En mi interior, la tristeza estaba dejando paso a la determinación. Al día siguiente, me puse mi mejor traje sastre, azul marino, aquel que guardaba para las ocasiones importantes. Me miré en el espejo, a la cara arrugada, los ojos cansados, pero dentro de mí había una fuerza que no recordaba desde hacía tiempo. Anne. A las 8 en punto, el doctor Gutiérrez me recibió en su consulta. Le conté, sin entrar en demasiados detalles, que algunos familiares estaban intentando hacerme pasar por incapaz. Él me miró con seriedad y dijo, Isabel, usted está perfectamente bien, pero vamos a hacer todas las pruebas necesarias. Anne, durante 2 horas me sometió a exámenes de memoria, preguntas sobre fechas, nombres, cálculos sencillos, pruebas de coordinación. Al terminar, me sonrió. Su mente está más clara que la de muchos jóvenes. Le haré un informe detallado, aunque usted es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Sentí un alivio inmenso. Tenía la prueba que necesitaba. Por la tarde, fui a la oficina de don Ramiro. Me recibió con un apretón de manos cálido, pero con gesto preocupado cuando escuchó mi relato. Le conté palabra por palabra lo que había escuchado en aquella llamada, cada frase hiriente, cada cálculo sobre mi vida, y mi casa. En él fruncía el ceño mientras tomaba notas. Esto es gravísimo, Isabel. Legalmente podrían intentar declararla incapaz, pero con este informe médico y con las medidas que vamos a tomar, no podrán tocarla. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Primero, revocar de inmediato el poder que le otorgó a Javier. Segundo, redactar un nuevo testamento donde quede claro que nadie podrá obligarla a vender su casa. Y tercero, blindar legalmente su patrimonio en un fideicomiso. Asentí, sintiendo que el peso en mi pecho se aligeraba. Don Ramiro me miró a los ojos y añadió, Isabel, ¿quieres solo protegerse o también darles una lección? Pensé un momento, recordé las lágrimas que derramé, el dolor de escuchar a mi propio hijo conspirar contra mí, y respondí con firmeza, quiero protegerme, pero también quiero que sepan que su madre no es una anciana indefensa. Quiero que entiendan que hay consecuencias cuando traicionas a tu familia. Abogado sonrió por primera vez. Entonces, preparemos algo. Ellos creen que la van a convencer el fin de semana, ¿verdad? Pues déjeles pensar eso. Cuando estén seguros de que lo tienen todo bajo control, les mostraremos la verdad. Esa idea
me dio fuerzas. Me vi, de repente, no como la víctima que lloraba en la ventana, sino como una mujer capaz de recuperar el control. Por primera vez, en mucho tiempo, me sentí viva al salir de la oficina. La tarde caía sobre Salamanca y las campanas de la catedral resonaban a lo lejos. Caminé despacio por las calles empedradas con la certeza de que había tomado la decisión correcta. No me iban a robar mi casa, no me iban a arrebatar mi vida. El miércoles por la mañana desperté con una calma extraña. Ya no me sentía solo una madre traicionada, sino una mujer preparada para defender lo que era suyo. Habían pasado 2 días desde mi visita al abogado y todavía sentía el eco de sus palabras. Ellos creen que la van a convencer. Déjeles pensar eso. Era un plan arriesgado, pero me devolvía el control. Y después de todo lo que había escuchado en aquella llamada, necesitaba demostrarme a mí misma, a menos y a mi familia, que Isabel Martín no era una anciana fácil de manipular. Esa mañana, mientras desayunaba en mi cocina de azulejos azules, recibí la llamada de Javier. Su voz sonaba especialmente dulce. Hola, mamá, ¿cómo amaneciste? Bien, hijo, contesté con calma. ¿Y vosotros? ¿Cómo está Clara? ¿Y los niños? Todos bien, mamá. Justo queríamos proponerte algo. Este sábado pensábamos ir a Salamanca a visitarte. Los niños te echan de menos. Me parece perfecto, cariño, será un placer verlos. Hubo una breve pausa antes de que soltara lo que en realidad quería decirme. Mamá, quería aprovechar para hablar contigo de algunas cosas importantes. Tu futuro, tu bienestar, fingí un suspiro resignado. Ay, sí, Javier, yo también he estado pensando mucho en eso. Tenéis razón en algunas cosas. Esta casa se me hace grande y a veces me siento sola. Escuché cómo contenía un suspiro de alivio. De verdad, mamá, ¿has estado considerando lo de la residencia tal vez, hijo? El sábado podemos sentarnos a hablar con calma, incluso con un abogado que nos guíe en los papeles. ¿Un abogado? Su voz cambió de tono, sorprendida. Claro, si voy a tomar decisiones tan importantes, quiero hacerlo todo bien desde el principio. Colgué el teléfono sonriendo sola en la cocina. Javier había mordido el anzuelo. Clara, seguramente, ya estaría haciendo planes en su cabeza, contando el dinero de la venta de mi casa, antes siquiera de que ocurriera. El jueves y el viernes fueron días de preparación. Me levantaba temprano, arreglaba la casa con un esmero que no tenía desde hacía meses. Coloqué flores frescas en los jarrones, limpié los estantes, abrí las cortinas para que entrara la luz. Quería que, cuando entraran, vieran con sus propios ojos que yo estaba fuerte, lúcida, capaz de mantener mi hogar, como siempre. El viernes por la mañana, el abogado Ramiro llegó, con todos los documentos listos. Nos sentamos en el salón, frente a la mesa de madera, donde tantas veces Antonio y yo habíamos compartido tertulias. Aquí tiene, Isabel, la revocación del poder notarial de Javier, el Nuevo Testamento y el fideicomiso. Todo está en orden, y mañana vendré con el notario para formalizarlo. Tomé los papeles con manos temblorosas, no de miedo, sino de emoción. Cada firma que estampé era un paso hacia mi libertad, un muro contra la traición. Por la tarde, llamé a Carlos y a Lucía. Les conté el plan, y su reacción fue inmediata. Mamá, eso me parece perfecto. Javier necesita aprender que no puede, dijo Carlos, con tono serio. Dale su merecido, mamá. Siempre sospeché de Clara, pero esto no tiene perdón, añadió Lucía. Indignada colgué sabiendo que, aunque mis hijos estaban lejos, no estaba sola. El sábado amaneció con un sol espléndido. Salamanca brillaba con ese tono dorado que le da la piedra de Villa Mayo R, como si toda la ciudad quisiera darme fuerzas. Me vestí con cuidado en un vestido sencillo, azul marino, con un broche de plata que Antonio me regaló en nuestro aniversario número 40. Me miré al espejo y por primera vez en semanas me gustó lo que vi. Una mujer erguida, digna, lista para la batalla. A las 2 en punto, el timbre de la puerta sonó. Abrí y allí estaban Javier,
con su sonrisa nerviosa, clara, impecable, en un vestido beige, fingiendo dulzura. Y mis nietos, que corrieron a abrazarme. Abuela, abuela, gritó Marcos, el mayo ere, ay mis cielos, cuánto os he echado de menos. Durante la comida, la conversación fue ligera. Clara hablaba de los niños, Javier de su trabajo, y yo le servía cocido con la misma calma de siempre. Pero poco a poco fueron entrando en terreno resbaladizo. Mamá, empezó Javier, Clara y yo pensamos mucho en ti. Nos preocupa que vivas sola en esta casa tan grande. En Clara, añadió, con esa sonrisa que ahora sabía que era falsa, Isabel, en Los Olivos estaría mucho mejor cuidada. Jardines, médicos, actividades, amigos de tu edad. Sería como empezar una nueva vida. Asentí despacio, fingiendo interés. Tenéis razón en muchas cosas. Esta casa es grande y a veces me pesa. Los ojos de Clara brillaron como si hubiera ganado la lotería. Qué alegría escucharte decir eso, Isabel. Justo hemos estado investigando y Villa Los Olivos es perfecto para ti. Mientras la escuchaba describir aquel lugar como si fuera el paraíso, recordé las palabras que había pronunciado días atrás, sin saber que yo las escuchaba. ¿Cuántos años más va a vivir? 5, 10, sí tiene suerte. Mi rabia volvió a encenderse, pero la mantuve oculta tras una sonrisa serena, pues justamente quería hablaros de todo esto hoy, dije, bajando la cuchara al plato. De hecho, llamé a un abogado para que nos acompañe. ¿Un abogado?, preguntó Javier, incómodo. Sí, si voy a tomar decisiones importantes sobre mi futuro, quiero hacerlo bien en ese instante. Sonó el timbre de nuevo. Me levanté con calma y abrí la puerta. Allí estaban don Ramiro y el notario, el doctor Mejía, con sus trajes oscuros y portafolios de cuero. Buenas tardes. Saludo Ramiro. Somos los representantes legales de la señora Isabel Martín Arceiz. Como la cara de Clara se descomponía, como el color desaparecía de las mejillas de Javier. Mis nietos, ajenos a todo, seguían jugando en la sala. Mamá, ¿qué significa esto?, preguntó Javier. Con un hilo de voz, yo respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. El momento había llegado. Ese día, sentada en mi propio comedor, frente a la mesa donde tantas veces había servido comidas familiares, me di cuenta de que la batalla ya no era solo por mi casa, era por mi dignidad, por demostrar que la edad no me convertía en una víctima indefensa. Ellos creían que yo estaba débil, sola, atrapada en mis recuerdos, pero lo que no sabían es que los recuerdos son la raíz de la fuerza. 76 años de fuerza acumulada. Cuando don Ramiro abrió la carpeta con los documentos, sentí que el corazón me latía fuerte, pero no de miedo, de orgullo. El escenario estaba listo, y ellos, sin saberlo, habían venido a presenciar la lección más importante de sus vidas. El silencio que reinó en mi comedor aquel sábado fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. El abogado Ramiro y el notario Mejía se sentaron a la mesa con solemnidad, sacando de sus portafolios carpetas de cuero y papeles que relucían bajo la luz de la lámpara. Clara me miraba incrédula, con una sonrisa nerviosa que intentaba disimular el temblor de sus manos. Javier, en cambio, parecía paralizado, como un niño sorprendido. En falta Ramiro, fue el primero en hablar. Señora Isabel me ha pedido que la asesore en sus asuntos legales y patrimoniales. Entiendo que ustedes, su familia, han estado discutiendo opciones para su futuro. Javier carraspeó, incómodo. Sí, exacto. Hemos pensado que, tal vez, lo mejor sería que mi madre se mudara a una residencia para estar más acompañada y cuidada. Clara intervino rápidamente, con voz empalagosa. Isabel, en Los Olivos estaría feliz. Hemos investigado mucho en actividades, médicos, amistades. Sería maravilloso para ti. Yo asentí despacio, como si quisiera darles la razón un instante más. Entonces, miré al abogado. Por favor, doctor Torres, explíqueles. Él abrió la carpeta y sacó un documento grueso. En primer lugar, quiero dejar claro que la señora Isabel está en perfectas condiciones mentales. Tengo en mi poder informes médicos recientes que lo confirman. Por lo tanto,
El poder notarial otorgado años atrás a su hijo Javier ya no tiene razón de ser. La señora lo ha revocado con efecto inmediato. El rostro de mi hijo se contrajo de golpe. ¿Revocado? Pero mamá, ¿por qué? Ese fue mi momento. Enderecé la espalda y lo miré fijamente, porque descubrí lo que planeabais hacer con ese poder. Javier, en el silencio se volvió insoportable. Clara abrió los ojos de par en par, buscando una excusa. Javier palideció. Mamá, yo no entiendo de qué hablas. Inspiré profundamente y solté la verdad como una daga que llevaba días clavada en mi pecho. El martes pasado, cuando hablamos por teléfono, olvidaste colgar. Escuché cada palabra de la conversación con Clara. Escuché cómo me llamaba la vieja. Escuché cómo calculabais cuántos años más iba a vivir. Cómo planeabais declararme incapaz para vender mi casa y compraros un chalet con piscina en Clara. Se removió en la silla, balbuceando. Isabel, yo creo que hubo un malentendido. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Malentendido. Llamarme la vieja fue un malentendido. Decir que mi vida valía 5 o 10 años y tenía suerte fue un malentendido. Planear, falsificar episodios de confusión para declararme incapaz fue un malentendido. Javier bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada. Sus mejillas se enrojecieron de vergüenza. Mamá, nosotros solo queríamos lo mejor para ti. Ah, mi voz se quebró, pero no de debilidad, sino de furia contenida. Lo mejor para vosotros, lo mejor para Clara, para sus caprichos, para vuestros viajes a Italia. Lo mejor para vosotros era quedarse con mi casa, con mi dinero, con mis bienes. ¿Y yo? ¿Yo qué? Clara intentó levantarse indignada, pero el abogado Ramiro la detuvo con una mirada severa. Señora, le aconsejo que guarde silencio. Lo que estaban planeando constituye abuso contra un adulto mayor y fraude patrimonial. Al el rostro de Clara perdió todo color. An Javier empezó a llorar. Mamá, por favor, te juro que nunca quisimos hacerte daño. Lo miré a los ojos y sentí una punzada en el alma. Era mi hijo, sí, pero también el hombre que había conspirado a mis espaldas. Javier, eres mi hijo y siempre lo serás, pero lo que planeaste con tu mujer es imperdonable. No solo era robarme, era traicionarme de la manera más cruel. El abogado sacó otro documento. En segundo lugar, la señora Isabel ha redactado un nuevo testamento. En él especifica que vivirá en su casa hasta el día de su muerte. Familiar, que intente obligarla a venderla o a mudarse contra su voluntad, quedará automáticamente desheredado. La voz de Ramiro resonó en la sala como una sentencia. Clara se llevó las manos al rostro, temblando. Javier sollozaba con la cabeza entre las manos. Todos los derechos hereditarios, añadí yo con voz firme, todos, me giré hacia Javier. Si vuelves a intentar declararme incapaz, si vuelves a conspirar para vender mi casa, perderás lo poco que todavía puedes heredar. Temía en Javier, levantó la vista, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Mamá, soy tu hijo, y por eso me duele tanto, Javier, contesté, porque al niño que crié con amor, al que enseñé valores, se le olvidó que la familia no se traiciona. El notario Mejía se aclaró la garganta y me pasó la pluma. Firm, con, tras su firme cada documento la revocación del poder, el testamento nuevo, el fideicomiso, que blindaba mis bienes. Con cada firma, sentía que recuperaba no solo mi casa, sino mi dignidad. Cuando terminé, dejé la pluma sobre la mesa y respiré hondo. Javier me miraba con los ojos enrojecidos. Mamá, ¿no hay manera de que nos perdones? Lowmeyer and Largo. Rato antes de contestar, perdonar no significa olvidar. Hijo, ustedes dos traicionaron mi confianza de la forma más cruel. Tal vez algún día pueda sanar la herida, pero nada volverá a ser igual. Clara habló por primera vez con voz temblorosa, sin mirar a nadie. Isabel, no tengo excusa. Durante 15 años me trataste como a una hija, y yo te pagué planeando robarte todo lo que tienes. Me quedé mirándola fijamente. En ese instante vi su miedo, su arrepentimiento quizás sincero,
pero ya era demasiado tarde. Los nietos siempre serán bienvenidos en esta casa. Pero tú, Clara, tendrás que demostrar con hechos que mereces un lugar en esta familia. El abogado recogió los documentos y el notario dio fe de todo lo ocurrido. Cuando se marcharon, el comedor quedó sumido en un silencio pesado. Javier y Clara no sabían dónde meterse. Yo, en cambio, sentía una calma extraña. Había enfrentado la traición más dolorosa de mi vida y había salido victoriosa. A Javier se acercó, me abrazó con fuerza y murmuró entre sollozos: «Mamá, lo sé, Anne, perdido tu confianza. Why me, Lomer? Pero te prometo que voy a hacer todo lo posible por arreglar esto». Me quedé quieta, sin corresponder del todo a su abrazo. «Tu padre estaría muy decepcionado de ti, Javier. Él nos enseñó a protegernos, hicieron hostos, a cuidar de los más vulnerables. ¿Y tú hiciste todo lo contrario?» Javier cerró los ojos con dolor. Clara, en silencio, lloraba también, pero yo ya no sentía compasión. Solo una certeza: habían mostrado su verdadera cara, y yo había demostrado la mía aquel sábado. Frente a ellos, entendí algo fundamental: la fuerza no viene de la edad, viene de la experiencia. Cuando la puerta se cerró detrás del notario y del abogado, la casa volvió a llenarse de silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de una batalla ganada. Me quedé en el comedor unos minutos, mirando los papeles firmados sobre la mesa. Cada rúbrica mía era un muro entre ellos y mis bienes, entre su traición y mi libertad. Javier estaba sentado con la cabeza entre las manos, derrotado. Clara, pálida, no encontraba palabras. «Mamá», dijo él finalmente, con voz ronca, «sé que lo que hicimos estuvo mal. Te juro que nunca fue nuestra intención lastimarte». Lo miré fijamente. La intención no importa cuando el resultado iba a ser el mismo. Me ibais a arrancar de mi casa, de la vida que construí con tu padre, para quedaros con lo que no os pertenece. Eso no es amor, Javier. Eso es ambición, Clara, con lágrimas en los ojos, murmuró. «Isabel, durante 15 años me trataste como a una hija, y yo te pagué con la peor traición. No tengo excusa». Respiré hondo. El dolor todavía era fuerte, pero algo en mi interior me decía que aquella confesión, aunque tardía, era real. «Los niños siempre serán bienvenidos en esta casa. Por vosotros», les señalé con firmeza, «vais a tener que ganaros de nuevo mi confianza, y eso llevará tiempo». A los días siguientes fueron extraños. Al cerrar la puerta tras ellos aquella noche, sentí por primera vez en meses que volvía a ser dueña de mi destino. Dormí profundamente, como no lo hacía desde que Antonio murió. El lunes por la mañana recibí la llamada de Carlos desde Valencia. «Mamá, ¿cómo salió todo?». Le conté cada detalle. Su reacción fue inmediata: «Estoy orgulloso de ti, mamá. Le diste una lección a Javier que nunca olvidará». Por la tarde llamé a Lucía en Sevilla. «Mamá, qué valiente has sido». Sabía que Clara no era de fiar, pero jamás imaginé que llegarían a tanto. «Hija, el dinero puede corromper hasta al más cercano. Lo importante es que ahora saben que no soy tan fácil de manipular». Sentí en esas conversaciones la fuerza de mis otros hijos. El apoyo que me recordaba que, aunque Javier me había traicionado, no toda mi familia estaba perdida. Pasaron las semanas. Javier me llamó varias veces, siempre con un tono humilde, casi suplicante. «Mamá, solo quería saber cómo estás. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya a verte?». Respondía con amabilidad, pero mantenía la distancia. Tenía que aprender que la confianza rota no se recupera con un par de llamadas. Un día vino solo, sin Clara. Lo vi en la puerta, con los ojos cansados. «Mamá, estamos en terapia de pareja. Nos dimos cuenta de que nos habíamos vuelto demasiado materialistas, egoístas. No quiero que pienses que no te quiero. Porque si te quiero», lo dije a Habler mientras lo observaba. «Era mi hijo, sí, pero ahora también era un hombre que debía cargar con la culpa de haberme fallado. Javier, yo ya os perdoné», le dije al fin, «pero perdonar no significa olvidar, ni mucho menos que todo vuelva a ser como antes». Asintió en silencio, comprendiendo con el tiempo
También Clara se atrevió a venir sola. Entró en la casa con los ojos bajos, como si el suelo pesara. Nos sentamos en la cocina frente y a frente. Isabel comenzó, casi en un susurro. No tengo derecho a pedirte esto, pero necesito decírtelo, Anne. Arrepiento de todo. No sé en qué momento me volví tan ambiciosa, tan fría. No quiero que me recuerdes solo por ese error. La miré detenidamente. No era la mujer arrogante que había escuchado hablar por teléfono aquel día. Era otra, abatida, vulnerable, Clara. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Pero la confianza no se gana con palabras, sino con hechos. Ella asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Llegó diciembre, y con él, la Navidad. Por primera vez, después de todo, la familia entera se reunió en mi casa. Carlos viajó desde Valencia, Lucía desde Sevilla, y Javier vino con Clara y los niños. Yo había decidido que, pese a todo, no iba a dejar que la traición me arrebatara. También la unión familiar, la mesa, estaba puesta con mantel blanco y vajilla de porcelana, la misma que Antonio y yo usábamos en las fiestas. El aroma del cordero asado llenaba la casa, y los niños corrían por el salón riendo. En medio de la cena, Javier se levantó con la copa en la mano. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de emoción. Quiero hacer un brindis por mi madre, la mujer más fuerte que conozco, por la persona que nos enseñó que nunca se es demasiado mayor para defenderse y luchar por lo que es correcto. Todos levantaron sus copas. Clara lo miraba con los ojos brillantes, emocionada. Yo sentí que el corazón me latía con fuerza. La fuerza no viene de la edad, dije entonces, alzando mi copa. La fuerza viene de la experiencia, y yo he tenido 76 años para aprenderlo. Hubo un silencio breve, seguido de aplausos y lágrimas contenidas. En ese momento supe que, aunque la herida seguiría ahí, mi familia había aprendido una lección que jamás olvidaría. Esa noche, después de que todos se marcharan, salí al jardín. Me senté bajo el olivo que Antonio había plantado tantos años atrás. Miré las estrellas y pensé en él. Lo logré, Antonio. Defendí nuestra casa, defendí nuestra memoria. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Dicen que el tiempo no borra las heridas, pero sí enseña a vivir con ellas, y yo lo comprobé en los meses que siguieron. Después de aquella Navidad, mi casa en Salamanca recuperó una vida que hacía tiempo no conocía. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido, no solo por compromiso, sino con verdadero deseo de compartir conmigo. Carlos venía cada 2 meses desde Valencia con su esposa. Lucía, desde Sevilla, me llamaba cada semana y se aparecía de sorpresa los fines de semana largos. Y Javier, él era el que más tenía que demostrar. Durante semanas no se presentó. Con Clara venía solo, me ayudaba con las compras, me acompañaba al médico, arreglaba cosas pequeñas en el jardín. Al principio lo hacía en silencio, sin hablar demasiado. Yo lo observaba, intentando entender si era arrepentimiento sincero o simplemente una forma de aliviar su culpa. Un día de primavera, mientras podábamos juntos el olivo que Antonio había plantado, me dijo: «Mamá, no sé si alguna vez recuperaré tu confianza, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar». Lo miré y vi en sus ojos la sinceridad de un niño, no la ambición del hombre que escuché aquella tarde conspirando con Clara. «Javier», le respondí, «recuperar la confianza lleva años, pero perderla puede ocurrir en segundos. Tú elegiste mal, y ahora debes trabajar el doble para demostrarme que de verdad lo lamentas, Anne». Él asintió, con la voz quebrada. «Haré lo que sea necesario». En Clara, en cambio, tardó más en dar la cara. Me mandaba mensajes, flores en mi cumpleaños, pero yo no contestaba. No era suficiente. Hasta que un día apareció sola en la puerta. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, y en sus ojos se leía una mezcla de miedo y esperanza. «Isabel», me dijo en un susurro, «sé que no merezco estar aquí, pero necesitaba verte. Estoy en terapia, intentando entender por qué fui tan egoísta. No quiero que los niños crezcan con la imagen de una madre que robó a su abuela la Invite
a pasar. Nos sentamos en la cocina, como tantas veces lo habíamos hecho antes, pero esta vez había un muro invisible entre nosotras. Clara, no puedo borrar lo que hiciste, me dolió en lo más profundo, pero si de verdad quieres redimirte, tendrás que demostrarlo día tras día. No con regalos ni palabras, sino con hechos. Ella lloró en silencio, y yo por primera vez sentí que tal vez había un atisbo de esperanza. A los meses siguientes fueron distintos. Clara empezó a venir con Javier, y los niños no hablar de dinero ni de planes, sino a compartir tiempo conmigo. Cocinábamos juntas, paseábamos por la Plaza Mayor, llevábamos a los nietos al parque. Al principio era extraño, forzado, pero poco a poco las risas de los niños fueron suavizando la tensión a Nu. Una tarde de verano, mientras tomábamos café en el patio, Clara me dijo con voz temblorosa: Isabel, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo que me mueve ahora es gratitud. Tú me enseñaste lo que significa tener una familia, y casi lo destruyo. Por avaricia, yo respiré hondo. La herida seguía allí, pero empezaba a cicatrizar. Clara, no te daré mi confianza de inmediato. Pero si sigues en este camino, tal vez un día puedas recuperarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y asintió. Llegó otra Navidad, un año después de aquel día en que todo se rompió. Esta vez la mesa estaba llena, como cuando Antonio vivía. Carlos y su familia, Lucía con los suyos, Javier y Clara con los niños. La casa resonaba con risas, brindis, olores de comida casera. Antes de empezar a cenar, Javier se levantó con una copa en la mano. Su voz temblaba, pero no de nervios, sino de emoción verdadera. Quiero brindar por mi madre, por la mujer más fuerte que conozco, por la que nos enseñó que la edad no significa debilidad y que la experiencia es la mayor de las fuerzas. A los ojos se me llenaron de lágrimas. Recordé las palabras que una vez pronuncié en medio de la rabia. La fuerza no viene de la edad, viene de la experiencia. Y ahora eran mis propios hijos quienes las repetían en mí. Levanté mi copa y dije: lo que pasó no se borrará nunca. Pero esta familia ha aprendido una lección que espero no olvidemos jamás. La dignidad no se negocia, y el amor verdadero se demuestra con respeto. Brindamos. Y en ese momento sentí la presencia de Antonio, como si estuviera sentado con nosotros, sonriendo satisfecho en esa noche. Cuando todos se marcharon, salí al jardín y me senté bajo el olivo. Miré hacia el cielo estrellado y susurré: Antonio, nuestra casa sigue en pie. Y yo también. Por primera vez en mucho tiempo, la paz me envolvió por completo. La herida no había desaparecido, pero ahora era una cicatriz que me recordaba que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado cierre para los espectadores. Gracias de corazón por acompañarme hasta aquí, por escuchar esta historia hasta el final. Lo que viví fue doloroso, pero también me enseñó que nunca se es demasiado mayor para defender lo que uno ama. Y ahora quiero preguntaros a vosotros, que habéis estado conmigo en este viaje, ¿creéis que es posible recuperar la confianza después de una traición tan profunda? ¿O pensáis que hay heridas que nunca sanan del todo?